amigos fanáticos de la serie de acción, el misterio y de tipos rudos que pueden partirte en dos tan solo con la mirada, pues hoy nos adentraremos a la tercera temporada de The Reacher, la serie de Amazon Prime que ha conquistado a los amantes de la novela de Lee Child, así como también a todos los que disfrutan de ver a su gigante favorito, justiciero, repartiendo mamporros por todos lados como si fueran dulces en el Día de Muertos. Obviamente, amigo, esta crítica y reseña sin spoilers, no te preocupes, pero la pregunta sería, ¿sigue siendo la serie sólida o ya se está volviendo un tanto repetitiva? Pues amigo, prepárate porque este video vamos a analizar lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta tercera temporada de The Reacher. Quédate hasta el final porque hay cosas que definitivamente tienes que saber antes de ver esta tercera temporada. Parte 1, un poquito de contexto sobre la serie. Si eres de los que llegaron tarde a la fiesta, The Reacher está basada en las novelas de Lee Child, un actor que sabe cómo hacer un hombre de casi 2 metros de estatura y 120 kilos de peso, de puro músculo, extremadamente carismático. Dado que la serie nos presenta a Jack Reacher, el ex militar policía que vive como una especie de nómada, sin hogar, sin teléfono y sin dirección y mucho menos sin compromisos. Pero eso sí, siempre encuentra problemas, o en este caso los problemas lo encuentran a él, como quieras decirlo. Dado que la primera temporada se basó en el libro Killing Floor, que fue precisamente que nos llevó a Mangrave, Georgia, un pueblo que parecía sacado de un cuadro idílico, hasta que Reacher llegó y destapó, como quien dice, la olla de corrupción, asesinatos y tráfico de dinero. Mientras que en la segunda temporada fue inspirada en el libro Bad Luck and Trouble, la cual nos mostró el lado más personal de The Reacher, reuniéndolo con su antigua unidad militar para vengar la muerte de uno de los suyos. Y ahora en esta tercera temporada se basa en el libro Pricewater, donde en este caso Reacher se mete en otro lío bastante épico, infiltrándose en una organización militar, rescatando a una chica, así como también, por supuesto, rompiendo narices en el camino, lo cual suena bastante bien, ¿no? Parte 2, el análisis. Esta tercera temporada llega con todo el peso de las expectativas, dado que el libro de Persuader realmente es uno de los libros más oscuros y a la vez de los más emocionantes de esta saga. Por lo tanto, esta temporada promete llevarnos a un nivel de intensidad que ni siquiera las 2 primeras temporadas lo lograron. En esta ocasión, la trama nos lleva a una mansión llena de secretos, peligros, donde Reacher debe de infiltrarse para rescatar a una joven y de paso vengar una muerte personal. Ahora sí que te suena de algo, es como si Die Hard y Sherlock Holmes tuvieran un bebé y ese bebé fuera un gigante con un sentido del humor bastante peculiar. Y para mí realmente esta tercera temporada sigue siendo tan emocionante como las 2 primeras y también diría yo que la acción y el ritmo se mantienen muy similar a las 2 primeras temporadas. Pero claro amigo, no todo es acción, la serie también sabe jugar con el suspenso y el misterio. Que aquí amigo, la verdad no es que sea una obra de arte, pero digamos que tiene sus méritos y funciona lo suficientemente bien como para que la disfrutes esta serie. Porque realmente si algo tiene bueno de Reacher es precisamente que es una serie que sabe a lo que va. Es una serie sencilla de acción pura y dura con un protagonista bastante carismático y aparte llena de momentos que te hacen soltar una carcajada en medio de la tensión. Porque para mí este es otro de los puntos fuertes de esta temporada y de todas las otras temporadas, es precisamente ese humor irónico. Porque amigo, a pesar de ese tono rudo, la serie tiene sus momentos de comedia y que encajan perfectamente bien, sobre todo con los diálogos que tiene Reacher con sus otros personajes, tanto en esta tercera temporada como en las temporadas pasadas, que eso es básicamente para mí uno de los puntos más fuertes de esta serie. Gracias al actor Alan Ritchson, precisamente el hombre detrás del mito del personaje de The Reacher, porque la verdad, siendo sinceros, creo que no hay nadie más perfecto para interpretar a este personaje que Alan Ritchson. Con todo perdón, en este caso de Tom Cruise,
pero las cosas como son. Porque el actor Alan Ritchson realmente no solo tiene el físico perfecto para el personaje de The Reacher, sino también le da a ese personaje ese carisma y ese humor tan especial que tiene precisamente en las novelas, y que eso no se vio, por ejemplo, en las películas de Tom Cruise. Muy bien, dicho esto, pasemos a la parte 3, lo malo de la serie. Básicamente, pues sí, no todo es perfecto en el mundo de Reacher, porque como toda serie tiene sus altibajos, y esta serie, como pasó con las 2 temporadas anteriores, sucede básicamente lo mismo, que es precisamente en esos capítulos de en medio de esta temporada como de las temporadas anteriores. Hay una especie de bajón que francamente tanto el ritmo como la acción y hasta un poquito los chistes bajan un poquito de nivel en los capítulos de medio, o obviamente yo espero que también en los últimos capítulos vuelva a repuntar como pasó con las temporadas anteriores. Otro punto negativo para mí de esta serie de The Reacher sería que se empieza a sentir un poquito la fórmula un tanto repetitiva, aunque realmente me sigue funcionando, pero sí ya empieza como que a ser demasiado predecible en ese sentido. Dado que, amigo, ya sabes que obviamente The Reacher va a ganar, que los malos van a perder y que habrá momentos y escenas donde le digan que eres un monstruo y él responda no, soy Reacher, o que en este caso encuentren un pretexto para que se quite la playera a cada rato de Reacher. Que sí, sé que las chicas no se van a quejar de esto, pero sí empieza a ser también un poquito repetitivo y un poquito chocante que a cada rato se quite la playera. Aunque claro, aquí muchos podrían decir que esto es parte de su encanto. Pero realmente estoy siendo muy exigente porque la serie realmente me funciona, y tanto como la primera y la segunda temporada, esta tercera también creo que tiene la misma fórmula y sigue funcionando todavía para mí. Pero siendo exigentes, sí ya empieza a ser un tanto repetitiva. Pero en este caso, según los datos de Amazon, realmente la serie de The Reacher es una de las series más vistas en su plataforma. Inclusive, amigos, superando a producciones más costosas de Amazon Prime. Para mí no es de extrañar porque la serie tiene ese algo especial que engancha tanto la acción, el misterio y sobre todo para mí el protagonista, que básicamente es un tanque con cerebro. Y como dije yo, obviamente el gran carisma de Alan Ritchson. Y claro, amigos, sin elogiar también que ha sido bastante fiel a los libros, que eso es algo de los puntos fuertes de esta serie de The Reacher. Así que, amigos, si te gusta la acción, el misterio y un protagonista sacado de los cómics como de los años 90 o 80, esta tercera temporada de The Reacher es realmente para ti. O simplemente, amigos, si te gustaron las 2 temporadas anteriores de The Reacher, esta también te va a funcionar. Porque como dije, amigo, realmente esta serie no pretende ir más allá ni venderte algo que no es. Y eso precisamente es lo que lo hace tan especial. Así que dense el gusto y pónganse cómodos y disfruten otra dosis de The Reacher. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video de lo bueno, lo malo y lo renerdo de precisamente también la serie de Daredevil Born Again. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.